Bueno. Bueno, ahora sí. Vamos a dar inicio a la clase número 2. Vamos a hablar en esta clase de materiales de sutura y anestesia local. La clase es la mitad de lo que era el año pasado. El doble, perdón. El año pasado solamente había dado anestesia local, no había dado materiales de sutura. Pero bueno, como ya tenía la base de la clase armada, me puse para tristeza de ustedes, me puse a agregarle información. ¿Quién se conectó ahí? ¿O se fue alguien? Sí, te anoté, Franco. Bueno. Acá en esta fotito, ¿qué ven? Si alguien quiere empezar a describir la foto, si le gusta el arte. Parece una mesa de sanitación. ¿Hay alguien descompuesto? ¿Qué es descompuesto? Es la pregunta que le hago yo a todos cuando hacía guardia, me caen. Sí, ¿qué le anda pasando? Estoy descompuesto. ¿Qué es descompuesto? ¿Huele mal? ¿Lo siguen las moscas? ¿Qué es estar descompuesto? Que se siente mal, le duele algo. Se siente enfermo, claro, está. O es un auto que se descompone. Cuando vaya a la guardia y le diga que estoy descompuesto a un médico, fíjate cómo te mira. Bueno, hay una persona que está siendo operada, ¿sí? En un anfiteatro, hay gente mirando, supuestamente le hace una clase de cirugía, 1700, 1800, hasta los primeros años del siglo XX, 1920, 1930. Bueno, los que conocen la Facultad de Medicina, según me pasó, hay anfiteatros, ¿sí? Salones que son anfiteatros. Los anfiteatros antiguamente era así, un anfiteatro y en el centro una mesa donde se hacían las disecciones, donde se llevaban pacientes y se los operaba en vivo para que los estudiantes de medicina aprendan, ¿sí? ¿Está? Así que supongo que son muchos médicos ahí, muchos estudiantes de medicina, mirando cómo el cirujano mayor está haciendo un procedimiento, ¿sí? La base de la cirugía moderna, o sea, la cirugía cambió mucho con dos conceptos. Con el concepto de la esterilidad y con el concepto de la anestesia, ¿sí? Son dos pasos fundamentales en la cirugía, porque antes se podía operar, 2000 años atrás se operaba, pero sin anestesia y sin esterilidad. Hoy en día, sin anestesia y sin esterilidad, se considera que no es cirugía o no es una cirugía correcta, ¿sí? Y ahí, yo acá no veo mucha esterilidad en esa foto, más que abajo una fuentecita que supongo que tendrán algo de agua para lavarse las manos. No veo que tengan guantes, barbijo, nada. Y bueno, anestesia, no sé, a lo mejor le habrán aplicado algo. Bueno, eso es para romper un poquito el hielo. Estamos, no digan que están descompuestos, lo he hecho la guardia. Bueno, mira, de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, después si quieren vean la página, la mitad de la clase la saqué de ahí. Todo lo que van a ver ahora está sacado de la página Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, que tiene un compilado de sobre materiales de suturas y mallas. Bueno, yo la parte que vamos a hablar es materiales de sutura, ¿sí? Esto no está sacado de ahí, pero después van a ver. No, sí, está sacado de ahí, mira. Un poco de historia de la cirugía. Obviamente esto no entra en ningún examen, yo no se lo voy a tomar, pero a mí me interesan todas estas pavaditas. Historia, de cosas, anecdotarios, las grajeas, ¿sí? Bueno, antecedentes históricos. Leemos, desde la antigüedad, el hombre ha utilizado numerosos elementos para aproximar borde de las heridas y ligar vasos sangrantes, ¿sí? Antiguamente había muchas guerras, eran guerras por el agua, guerra por la comida, guerra por lo que sea, por las mujeres, no sé, guerra. Entonces siempre, la historia de la humanidad, si usted agarra un libro de historia, estudian guerras, básicamente. Bueno, entonces había muchas heridas traumáticas y bueno, en base a la necesidad nació la medicina, ¿sí? O por lo menos la cirugía, o la reparación de heridas. En Egipto, mirá, 1550 años antes de Cristo, hay un papiro, donde describe que las heridas se afrontaban con un material adhesivo, o sea, con una pasta natural, hecha a base de grasa, miel y carne fresca. Yo la comería, no se la pondría a una herida. Es muy rica, grasa, miel, carne fresca, me suena riquísimo. Y eso es lo que yo abajo voy a intentar hacer una fotito de algo, de algunos egipcios haciendo, supongo yo, una momificación.
viste que le sacaban los órganos para momificarlos. Pero bueno, no encontré fotos de la pasta esa, de ese material adhesivo. Debe ser como un fastix natural, un poxirrán egipcio, grasa, miel y carne fresca. No lo prueben en sus casas. Bueno, en otra época más cercana, ya en el año 900 a.C., se hace un descubrimiento que el kitwood, para el cierre de las heridas, ¿sí? Que está hecho de intestino de vaca, o de gato, o de cordero, ¿sí? Antes era de gato, por eso se dice que catwood venía de cat, gato, y bueno, pero es de vaca o de cordero el intestino que se usa. Fíjate, año 900 a.C. Se sigue usando al día de hoy el catwood como material de sutura, ¿sí? ¿Está? Bueno, anecdotario, seguimos. Esto es interesante. Más adelante en el tiempo, 600 a.C., en la India, describían para el cierre de heridas que usaban hormigas gigantes, que las hacían picar o morder los dos bordes de la herida y después las descabezaban, o sea, tiraban el cuerpo y quedaba la cabecita ahí, como se ve en la foto, ¿sí? La cabecita, las dos tenacitas de la hormiga, cerrando la herida. Hasta ahora prefiero la pasta egipcia. También en la India usaban materiales como algodón, cuero, crin de caballo, tendones, para hacer suturas. En la Edad Media, esto ya es, digamos, un salto de 2000 años, casi, del 700 a.C., entre el 500 y el 1500, ¿sí? ¿Cuál es el fin de la Edad Media? Si fueron a la escuela. Supongo que si están acá porque fueron al secundario. ¿Alguien sabe cuál es el fin de la Edad Media? Como pista, pueden ser dos hechos, por lo menos que me enseñaron a mí en la escuela. No, ¿Nadie yo. se quiere sacar un 10? Están googleando y 1517, ¿no fue? no sé, pero eso, ¿a qué correspondería el suceso? No la de la fecha, los sucesos históricos. Uno es de 1492, sí que es el año único que me acuerdo. El otro no me acuerdo cuál es. Por lo menos tenía entendido que el fin de la Edad Media se marcaba por dos hechos. Romano, ¿no fue también? ¿Cómo? ¿No fue por la desintegración del Imperio Romano? La caída del Imperio Romano de Constantinopla, ¿sí? Que no sé en qué año fue, pero fue más o menos cerca de la fecha del descubrimiento de América. O sea, se toma más o menos esa fecha como el fin de la Edad Media. Bueno, la Edad Media. En la Edad Media se empezó a usar la seda como sutura. La seda, al día de hoy se usa la seda. Se dejó un poco de lado, pero ahora como hay pobreza en Argentina, volvió a aparecer la seda para suturar, para hacer ligaduras. Básicamente para hacer ligaduras, no para hacer suturas. Para ligar vasos o lo que sea. Se usa la seda. Había desaparecido, por lo menos yo cuando empecé a estudiar, a hacer las especialidades quirúrgicas, nunca había visto la seda y ahora hace un año que estoy viendo seda. Es un material muy lindo de tocar, es seda, es hermoso. ¿Qué sería? ¿Como La un hilo, seda, profe? hilos de seda, claro. Ah, Un trenzado de hilos de seda. Me dan ganas de llevarme toda la seda y hacerme una camisa. Es hermoso el tocar el material cuando lo estás usando. La seda, por lo menos, me parece uno de los materiales más lindos, es brilloso, la verdad que es muy lindo. Bueno, pero se usa muy poco. No estábamos describiendo las fotos, iba pasando, no iba describiendo las fotos. Bueno, así es la descripción, la razón. Bueno, acá está en Arabia, bueno, no se entiende nada, pero supongo que es una mesa quirúrgica, un paciente ahí, y 3 o 4 cirujanos. Arabia. La medicina avanzó mucho en Arabia, en el Oriente Medio, más que en Occidente. Después les hice una recomendación ahí en mitad de clases para que vean una película. Relacionado a lo que estábamos hablando recién, de la Edad Media, ahí apareció el spoiler. En la Edad Media coincidió con la época también de la Inquisición. La Edad Media ha estado dominada por la Iglesia, y es una época que se le llamó también para las ciencias, no solamente para la medicina, el oscurantismo, ¿sí? ¿Está? Porque la Iglesia limitaba todas las formas de pensamiento y de expansión del conocimiento, como la medicina. En la Edad Media estaba prohibido las
disecciones, las autopsias. No se podía abrir el cuerpo, no se podía operar por dentro. Entonces los médicos, los cirujanos, no conocían el cuerpo humano por dentro. Me van a decir qué contradicción. Y Da Vinci, bueno, Da Vinci contra la iglesia, digamos, hacía disecciones. No sé, o adornaba alguno, que sea, pero compraban cadáveres y hacían estudios así, digamos, medio ilegales. ¿Habrán leído un libro de un escritor argentino, de Andazzi, El anatomista? ¿Lo habrán leído? Es un libro muy conocido, estuvo muy de moda hace unos años, más de 20 años. ¿Alguien leyó El anatomista? El que hizo estatuas con seres humanos, ¿eh? ¿Cómo? El que hizo estatuas con seres humanos, algo así. No. Pará, no lo tengo. No te lo busco. No lo tenía. ¿Dónde está? ¿Lo habré prestado? No me fui, estoy acá, ¿no? Estoy buscando el libro. Yo lo tenía. ¿Acá abajo? No sé, tengo un montón de libros. Acá está. Escondido. ¿Le suena la portada? ¿Eh? Tengo la cámara media. Ah, no, porque le puse el filtro en el fondo de pantalla para que no se vea. El anatomista. No es un libro muy largo. Habla de un cirujano que se enamora de una prostituta. Y el anatomista, bueno, ¿de qué anatomía hablará? Es muy lindo. Volvamos a lo nuestro. Entonces quedamos que en la Edad Media. Todo esto no entra en. Se dan cuenta que esto no es para examen. No sé qué toque. Es para que les atraiga un poquito la materia. Así que bueno, el oscurantismo, la Edad Media. ¿Y qué decía? Bueno, en Arabia, ¿qué pasaba? En Arabia no estaba la Iglesia Católica. Entonces en Arabia no había esas restricciones. Y en Arabia avanzaron mucho en la medicina, en la cirugía, fundamentalmente, porque podían abrir y ver el interior de los cuerpos. Y bueno, esta película que les puse ahí en la foto, El médico, estaba en Netflix, después la sacaron. Y yo me había comprado el libro, que el libro presté, y no me lo devolvieron más. Me lo compré 2 veces el libro. Y así me lo hicieron. Habla de un médico, un aprendiz de médico en Inglaterra, en la Edad Media, que eran poco más que médicos ambulantes, vendían pócimas, sacaban muelas, eran lo único que hacían. Arreglaban huesos, quebraduras, pero no hacían nada avanzado de cirugía. Y este loco se les expolió un poco. Se escapa de Inglaterra, cruza toda Europa, se hace pasar por judío, que eran los únicos que podían viajar para comerciar, y llega hasta Arabia y, bueno, logra que el mejor médico de Arabia de la época lo agarre como alumno en la escuela de medicina, y bueno. Y en el medio está toda la historia de amor y guerra, todo lo que tiene toda novela, ¿no? Un poco de amor, un poco de guerra. Pero bueno, la base de la historia es eso. Bueno, esto ya más conflictivo, más cercano al tiempo. Después de la Edad Media viene el Renacimiento. Y ahí sí, ya salimos del oscurantismo, pasamos lo contrario, que es la cultura positivista, ¿sí? La cirugía o la medicina se convierte en una ciencia, se empieza con la investigación, con las disecciones, autopsias, se empieza a tener conocimiento de la medicina en base a la evidencia, a lo que se ve, ¿sí? Y se sabe que es así porque se ve y se puede comprobar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Se ve y se puede comprobar. Que te inyecten 5G por una vacuna, no se puede ver ni se puede comprobar. Que la Tierra sea plana, no se puede comprobar. Está comprobado que no es así. Y se acuerdan lo que le hablaba la otra vez, a los que estaban. Les he dicho que las guerras siempre fueron
no se dieron los mayores avances en la cirugía, bueno, en nuestro siglo, en el siglo pasado, perdón, bueno, yo nací en el siglo pasado, ustedes no. La Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, fue un cambio en la medicina, ¿sí? Cambio de centuria de 1800 a 1900 y un cambio en la medicina, de la medicina que vimos en la foto del inicio de la clase, de esa medicina a la medicina casi actual. Ese cambio se dio con la Primera Guerra Mundial. Tratamiento empezaron a aparecer materiales sintéticos para suturas y bueno, se empezó a investigar el tratamiento de las heridas, que tenían que estar limpias, que se tenían que tratar rápido. También el uso de antibióticos, la penicilina, eso no está en eso que puse y corté. Iba a decir que robé, porque sí, lo robé de otro trabajo. Está cortado y pegado. Pero no figura ahí la penicilina. 1920, creo que la penicilina se descubrió. Así que, qué importante para la medicina que es el primer antibiótico, la penicilina. ¿Cuánta gente se curó? Habrán visto Rescatando al Soldado Ryan. Bueno, ¿se acuerdan en el campo de guerra que iba el médico de un lado para el otro, corriendo? Les inyectaba morfina y les espolvoreaba sulfamida, que es un antibiótico, o penicilina en las heridas abiertas. Como para tirar el algo, estaban con las tripas afuera, y les espolvoreas antibiótico, es como hacer la señal de la cruz, básicamente, no sirve para nada. Pero bueno, si prestan atención a ese detalle en la película, ese es lo que hace. Bueno, vamos a hablar de suturas, que esto sí ya, o sea, todo esto que hablamos hasta ahora, nada. A partir de ahora empieza todo lo que es tomable en exámenes, ¿sí? Se considera la sutura ideal aquella que es estéril, ¿sí? O sea, que no contamina, no te va a agregar infección, ¿sí? Que resiste la tracción, o sea, que es una sutura que no se corta, en movimiento, si vos mueves una sutura en el dedo, cerrarla en puño, no se tiene que cortar. ¿Sí? Tiene que ser atraumática, o sea, que a su paso la sutura haga el menor daño posible al tejido. Hipoalergénica o no tóxica, que no genere reacción alérgica al paciente. No reactiva y con baja predisposición a la infección, o sea, que no genere inflamación. Es ideal que sea absorbible, o sea, que después de un tiempo, la sutura, cuando ya cumplió su función, que se cicatrizó el tejido, la sutura desaparezca. Que sea fácil de manejar y seguro de anudar, ¿sí? O sea, que sea maleable, que vos la puedas manejar bien con los dedos, que no se te trabe o que no sea demasiado deslizante, ¿sí? Que los nudos no se aflojen, los bajás los nudos y no se suelten, no se desarmen, ¿sí? Que sea eficiente, o sea, que sea barata y buena, bonita y barata, y que en base a todo esto uno tenga un resultado predecible, que sabe que la sutura va a durar tanto tiempo, va a resistir tanta tensión a los tejidos, ¿sí? Pero, bueno, la sutura ideal no existe, ¿sí? No cumplen con todo, las que hay se acercan demasiado, pero no cumplen con todos esos ítems, ¿sí? Obviamente todas son estériles, resistencia a la tracción, depende de cada sutura, atraumática, algunas y otras no, hipoalergénica, hay unas que son hipoalergénicas, todas generan un nivel de reacción en el tejido, absorbibles hay de las dos, absorbibles y no absorbibles, fácil de manejar según el material, la relación calidad-precio hay, y bueno, los resultados sí son predecibles, porque está estudiado, cada sutura es predecible, sabe cuánto tiempo dura y qué fuerzas resiste. Pero una sutura que te reúna todas esas características no hay. Esto sí, ya se lo marco ahora, este cuadro es un cuadro que tranquilamente se lo puedo tomar en un examen. ¿Sí? O le puedo hacer la pregunta de clasifíqueme los materiales de sutura. ¿Sí? Y me van a decir que hay materiales que pueden ser monofilamento o multifilamento. ¿Hace falta que describa la diferencia en qué es algo monofilamento y multifilamento o se lo imaginan? Monofilamento, imagínense un alambre de cobre. Y multifilamento, un cable de cobre. O sea, el trenzado de los alambres de cobre. ¿Sí? Monofilamento es un hilo solo y multifilamento es un enrollado, un trenzado de muchos filamentos. ¿Sí? También los materiales pueden clasificarse en si son absorbibles o no absorbibles. Y acá es donde empiezan a aparecer flechas para todos lados. Monofilamento puede ser absorbible, monofilamento puede ser no absorbible. ¿Sí? Multifilamento puede ser absorbible y multifilamento puede ser no absorbible. ¿Sí? Y otra clasificación es si son
materiales naturales, o sea, las suturas están sacadas de fibras naturales o de fibras sintéticas. Metálico está agregado ahí, lo hubiese tachado, pero obviamente que metálico es sintético, ¿sí? Y acá seguimos sacando flecha. Monofilamento puede ser absorbible, ¿sí? Y puede ser sintético. O monofilamento puede ser absorbible y puede ser fibra natural, ¿sí? Multifilamento también puede ser absorbible y natural, o puede ser no absorbible, natural, no. Sí, no absorbible natural puede ser, y multifilamento puede ser no absorbible y sintético también. ¿Está? O sea, es un desparramo de flecha. Me lo pueden decir. Entonces me clasifican la sutura en base a estos tres conceptos. En la construcción, si es mono o multi, la absorbibilidad, si es absorbible o no absorbible, y la composición, si es natural o sintético. ¿Está? Y después vamos a empezar con los ejemplos. Ya vamos complejizando un poquito la clase. Que todo esto, pues el año pasado y el anteaño, zafaron. Pero bueno, a usted le veo cara además inteligente y más experto que los otros. Así que no van a tener ningún tipo de problema. ¿Estamos? Bueno, monofilamento. Les marqué solamente lo más importante. En la fotito de costado se ven, monofilamento. Es una sola fibra. Un polipropileno, que es un material sintético, es un plástico. El catgut, que es lo que dijimos antes, en Arabia usaban el catgut, que es una fibra hecha con el intestino de la oveja, cordero, y el cable de acero, que se usa para sutura básicamente en cardiovascular, lo usamos para cerrar el esternón, después que abrimos el pecho, o también se usa en neurocirugía, no sé para qué. Los traumatólogos lo usan mucho para suturas de tendones como el tendón de Aquiles, por ejemplo. Bueno, el monofilamento, o sea, es una fibra lisa, como se ve en las fotitos. Entonces, si es lisa, no tiene rugosidades, no tiene porosidades, no se van a meter gérmenes, ¿sí? Va a deslizar el germen. Entonces, el monofilamento se considera que no va a ser tan contaminante, no va a ser infectiva, ¿sí? Pero como inconveniente tiene que generalmente es un hilo más grueso, ¿sí? Entonces puede ser más cortante a su paso, y puede romperse porque no tiene la fuerza que le da que sean muchas fibras juntas, que sea un trenzado. El monofilamento va a tener esa desventaja, ¿sí? Es más limpio, pero se puede romper, o sea, es más débil. Bueno, salvo el cable de acero, no sería ese el ejemplo. Y acá se ve bien la diferencia, lo que son los multifilamentos, ¿sí? O el trenzado. Las ventajas, lo que dijimos recién, tienen mucha resistencia, porque son muchas fibras juntas. Y como inconveniente es que en esos recovecos entre trenza y trenza se pueden meter gérmenes y producir infección, a punto de partida de la sutura. Y obviamente puede cizallar, o cuando pasa puede raspar el tejido, lo puede hacer un efecto sierra, como está escrito ahí abajo, ¿sí? No son tan finos como los monofilamentos. Bueno, la otra clasificación, más allá de si era mono o multifilamento, decían absorbibles o no absorbibles, ¿sí? Como dijimos recién, como dije antes, salen flechas para todos lados. Los absorbibles pueden ser de origen natural o de origen sintético, ¿sí? Y pueden variar los tiempos de absorción. Si son de origen natural, generalmente se degradan más rápido. Si son de origen sintético, generalmente se degradan más lento, o sea, resiste más tiempo la sutura. Lo que sigue abajo, si quieren lo leen, porque describe cómo se degrada cada tipo de fibra, natural o sintética. Esto está bueno, lo puse por los colores, ¿sí? Después van a ver, cuando agarren los paquetitos de las suturas, cada una tiene un color, ¿no? El paquete. Y a veces no van a leer, según los corto de vista, no van a leer qué dice el paquete, pero sí van a ver el color. Entonces van a saber qué es lo que están agarrando. Si agarran un paquete amarillo, van a saber que es catgut simple. Si agarran un paquete marrón, es catgut crómico, ¿sí? El ácido poliglicólico puede ser blanco o verde, generalmente blanco. La poliglactina y la polidioxanona, el Bicril, conocido por la marca que por el nombre del material, es violeta, bueno, y así. Los absorbibles son estos. Y al costado les pone si es monofilamento o multifilamento. El catgut dijimos que era monofilamento, y después el ácido poliglicólico y la poliglactina son sintéticos, absorbibles y multifilamentos. Fíjense ya cómo vamos complejizando todo.
La polidioxanona, esto es casi la sutura ideal. Es absorbible, monofilamento, y tiene una mínima reacción tisular, y la polidioxanona es bastante resistente. Bueno, y los otros, que son menos conocidos. Y los no absorbibles, empezamos de lo más básico, fibra orgánica, animal o vegetal, y los filamentos sintéticos. Lo más básico es el lino, ¿sí? De la fibra del lino, de la planta del lino, se sacan las fibras, se hilan como un hilo de algodón. Creo que se escucha robotizado. ¿Cómo? Repetime, por favor. ¿Quién habló? ¿Augusto? Bueno, alguien que me diga si se escucha bien, sigo. Sí, profe. Sí, se escucha Bueno. bien, profe. A ver, para Lucía Carolina Maidana, a ver si la puse, ya que estamos. Vamos a ver eso. Maidana no. Ahí está. Profe, Sí. un compañero no puede entrar a clase porque no tiene internet. Bueno. Confío en tu palabra. Es Sergio Maidana. Bueno, Creo. está bien. Tengo que ser Profe, estricto, soy sí. Lucía. A mí Sí. me llegó como 10 minutos después el link, no sé por qué. Me conecté Bueno. apenas me llegué, pasaron 10 minutos. Está bien, ahí te puse el presente. ¿Sí? Bueno, gracias. A los que están conectados le pongo el presente. ¿Estamos? Profe, a Sí. López también se le fue el wifi. López Catarina le puse el presente, bueno. Eso... Vamos a ver, vamos a charlar. El que se desconecta, en teoría, queda ausente. ¿Sí? Por hoy le vamos a dar el changüí, después que lo hablen con secretaría. Si no, les pongo presente a todos, o ausente a todos. Una de las condiciones para regularizar la materia es el presente, ¿no? Aparte de aprobar los parciales. Así que bueno, habrá que hablarlo con las direcciones. Seguimos. Los no absorbibles, el más básico es el hilo de lino, que es un trenzado multifilamento orgánico, es no absorbible, ¿sí? Y así como eso, ahora vamos a ver más ejemplos, ¿sí? No absorbibles puede ser lo que dijimos antes, la seda, que es multifilamento, ¿sí? Es orgánico, porque la seda es el gusano de la seda, es algo orgánico, ¿sí? Es reabsorbible, ¿sí? Demora mucho tiempo en ser reabsorbible, pero se reabsorbe. El algodón también, que es raro, yo nunca vi sutura de algodón. Nylon, sí, el nylon es no absorbible, ¿sí? Ahí la seda es no absorbible la seda. El nylon es no absorbible. Es monofilamento. Bueno, el tema de los colores, fíjense, la seda generalmente viene en negro, el algodón no lo vi nunca, el nylon generalmente viene en verde, polipropileno en azul, el alambre viene en gris. Y bueno, estos son los elementos de sutura. Sí, después lo van a ver en detalle cada uno cuando los empiecen a usar. Pero si les tengo que tomar algo, les tomo el cuadro de clasificación, el primero, de cómo se clasifican las suturas. Seguimos con ejemplos. Sutura orgánica, habíamos hablado del catgut, que estaba hecho de intestino del ganado, ¿sí? Que puede ser catgut simple, sin ningún tratamiento, o un catgut revestido en un cromado, que lo hace un poco más duro y cambia el tiempo de absorción. Acá abajo, si prestan atención, ven que dice que, por ejemplo, la fuerza tensil del catgut dura 7-10 días. 7-10 días pierde la tensión, o sea que si una herida no cicatrizó en 7-10 días, se te corta el hilo y se te abre la herida, ¿sí? Y termina de desaparecer, de ser absorbido a los 60-90 días. El catgut cromado ya cambia. La tensión del hilo dura 14-21 días, ¿sí? Es más resistente, pero demora más tiempo en desaparecer, que es de 90 a 120 días. Por lo tanto, el catgut se usa para ligar o suturar tejidos que no tengan mucha extracción. Por ejemplo, intestino o la grasa, tejido celular. Y acá hay ejemplos de los paquetes, ¿sí? Como vienen.
Seguimos con más suturas. La seda, silk, es seda en inglés. Se usan muy poco, pero bueno, son, como les dije, seda. Es muy lindo de manejar, es muy fácil de manejar, de anudarlo. Pero se usa muy poco, porque tiene reacción alérgica. Y el lino también. El lino es muy barato, así que el lino se usa en todos lados. Puede venir el paquetito así blanco y rosa, ¿sí? O directamente lo pueden preparar en la sala de esterilización del quirófano, que las chicas compran los carreteles de distintos grosores de lino y los van cortando en distintas medidas y los van empaquetando y después los esterilizan y van al campo quirúrgico. Suturas sintéticas, tenemos el ácido poliglicólico, que puede ser el glicosorb, ¿sí? Son multifilamentos, son resistentes, son absorbibles. La poliglactina, que es el más conocido, que directamente se pide, ¿con qué vas a cerrar el plano profundo? Dame Biclil. No decimos dame poliglactina 9 días, directamente se nombra la marca, como la Coca-Cola. Es violeta. Polidioxanona, esto se usa muy poco, es raro que haya en los quirófanos, tenés que pedirlo, especialmente, si lo vas a usar por anticipación. Y las características fundamentales de esto es que, no es el texto, está resumido ahí, es que es monofilamento, es absorbible, tiene mucha resistencia, es casi de materialidad, salvo que es muy caro. Y eso no sería ideal. Aquí se le activó el micrófono. Melina Cándida, a ver si la puedo silenciar acá. No, no puedo silenciar. Fíjate, Melina, que tenés activado el micrófono. Bueno, seguimos. Nylon. El nylon es básicamente lo que se usa para cerrar piel. El nylon, de distintos grosores, estructura más estética o menos estética. Es monofilamento, es irreabsorbible, es sintético. Así van practicando la clasificación con la estructura que aparece. Polipropileno o prolene, este también es conocido por la marca más que por el contenido. El material es polipropileno, un plástico, pero bueno, la marca es prolene y se la conoce como prolene. ¿Sí? Es sintético, es monofilamento, es muy resistente y es flexible, a diferencia de otros. Comparado con el nylon, es más flexible el prolene. El prolene lo usamos los cirujanos vasculares, los cardiovasculares casi exclusivamente, lo pueden usar los neurocirujanos, por ahí, los oftalmólogos. Viene de calibres muy, muy, muy finitos. Yo me acuerdo cuando entré a la residencia de cardiovascular, cuando vi que empezaron a suturar, por ejemplo, la anastomosis en el bypass coronario, no veía el hilo. Yo parado, obviamente no cambiado en la mesa, sino parado afuera, mirando, asomándome, y yo veía que el cirujano hacía como que anudaba, entonces yo digo que estaba haciendo pases mágicos, digo, no, es magia esto, es brujería. Y después cuando me acercó me robé un par de cajitas de debo tener por ahí algunas guardadas, que a veces uso para practicar suturas. Es como el hilo de una telaraña, así de finitos pueden llegar a venir. Imagínate hacer una sutura con eso y la delicadeza que tenés que tener, que me costó mucho, agarrar esa delicadeza, de no cortar el hilo cuando lo bajás el nudo, cuando lo anudás. Se me cortaba el hilo, para pedo. Cuando me decían, bueno, haz el punto, me decían, que no se te corte el hilo. Lo hacía todo nervioso, y cuando escuchaba track, ¡ay! Bueno, así después a medida que vas practicando, como todo, es práctica. Después ya podés manejar hilos muy finitos y maniobrar. Bueno, el prolene es ideal para eso, porque es muy, muy flexible, a pesar de ser sintético. Y es muy resistente, muy resistente. Imagínate, suturas una arteria coronaria, el lecho cardíaco, el corazón, que es un músculo fuerte y que se mueve constantemente y que no se tiene que soltar esa sutura, está cosida con un hilito de telaraña. Uno de los secretos para que no se te pegue el nudo y no se corte es que el instrumentador te tire con la jeringa agua en las manos mientras vos vas suturando, entonces se desliza y corre. Así que ténganlo siempre presente cuando ayuden a un cirujano, mojen en las manos. Y el acero inoxidable, tiene sus usos específicos. Obviamente no van a hacer una sutura de piel con un acero. Aunque en Estados Unidos usan las engrapadoras, tienen las engrapadoras estéril, track, 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 y ni siquiera se gastan a ese punto. Ponen grapas. Obviamente eso tiene un costo que en Argentina es inviable.
Bueno, el acero inoxidable es para hueso, básicamente, o tejido súper, con mucha fuerza tensil, como puede ser un gran tendón, como el tendón de Aquiles. Y no mucho más. ¿Se entendió lo que es sutura? Básicamente es un cuadro que tienen que saber, ¿eh? No me digan que no entendieron. Y después si me van Por mi a... parte sí, profe. Bueno, sí puedo Lo ser de los malo. colores, eso. No, eso los colores no. Pero sí puedo ser malo y decirle, bueno, a lo mejor una pregunta de examen. Nómbrame un ejemplo de un multifilamento sintético absorbible. Y un ejemplo tienes que saber. O sea, tienen que jugar combinando esos tres casilleros. Monofilamento, multifilamento, absorbible, no absorbible y natural o sintético. Jueguen, hagan como un tatetí. Y a ver, voy a pensar una sutura, a ver, que sea no absorbible, que sea multifilamento, que sea sintético. No, eso sí puedo hacerlo. Pero es un cuadro que tienen que saber, no tienen que saber todo el texto que están en los otros, sí, pero sí no poder nombrarme un ejemplo de cada sutura. ¿Está? Bueno, como ven, cambia el formato de la clase. Lo que era esto y esto. Cambia la forma. Entonces, quiere decir que esta clase, la primera parte de la nueva, y esta es la segunda parte, que es la parte del año pasado. Le modifiqué unas pavaditas, pero no mucho. Bueno, como dijimos al principio, una de las grandes avances de la medicina es el tema de la anestesia. ¿Qué sería la medicina sin anestesia? A veces, cuando viene un paciente que tiene un cortecito chiquitito, y yo le digo, no te pongo anestesia, ¿te aguantás? Porque si no, fíjate, para anestesiar tenés que hacer 1 o 2 pinchazos. Y para suturar, si es chiquito, haces así, un solo punto y ya está. Entonces, ¿qué te tengo que hacer 2 pinchazos para anestesia o te hago un solo pinchazo para cerrarte la herida? Entonces, a veces algunos dicen, sí, se me lo sin anestesia. Otros no, dicen, se me anestesia, se comen los 2 pinchazos, el ardor de la anestesia y después se sutura. Bueno, la anestesia es, todos están familiarizados con el término, es que te pongan algo para que no tengas dolor. Es lo que, ¿sí? Médicamente hablando, es la aplicación o administración de un agente que inhiba la transmisión de los estímulos nerviosos al cerebro, ¿sí? Pero bueno, eso sería técnicamente, pero bueno, vulgarmente sería algo que te calme el dolor, ¿ok? Para que no te duela cuando te operan, ¿está? Pero todos de una forma u otra estamos familiarizados con el concepto de anestesia, ¿sí? Vamos a hablar de anestesia local, no vamos a hablar de anestesia general ni nada de eso, anestesia local. La anestesia local no es tan simple porque, como todo, tiene sus variaciones. Hay distintos tipos de anestesia local. Y antes de empezar a desarrollar la clase, ¿saben? ¿Alguien me puede dar ejemplos de anestesia local? ¿Cómo se puede aplicar la anestesia local? Vamos que tiene un 10. Inyección, spray. Profe, Muy la que bien. te ponen la Y mascarilla, básicamente ¿no? eso. ¿Dónde? ¿Viste que te ponen una mascarilla para que te agarre la anestesia? Algo así. ¿Mascarilla? No me sale la ¿La palabra, mascarilla que profe. usa la mujer? Eso me parece No. que es anestesia general. Ah, eso en general, claro. Sí, la mascarilla, yo me imaginaba esa que usa Ah, me la confundí chica. entonces. La anestesia que usan los dentistas, puede ser. Claro, ese es el primer ejemplo que vamos a ver, la anestesia tópica, ¿sí? Topicación, que puede ser con un spray, por Lo que ejemplo. te duerme en un solo lugar, o también lo usan los oculistas. Claro, exactamente, un spray que tiene un olor hermoso, a mí me encanta el olor. La anestesia tópica sería que no es tan profunda. Claro, se topica, una topicación, como algo superficial, ¿sí? Estamos hablando de anestesia local, ¿eh? No vamos a hacer una anestesia intracerebral, anestesia topicación, algo tópico, una crema de uso tópico o externo, habrán visto cuando compran alguna crema, ustedes, las mujeres que usan mucha crema, y algunos varones también, no quiero dar nombres, Franco, Augusto, bueno, que vean el paquete que dice de uso tópico o externo. Bueno, es eso, topicar. Así que bueno, sí, muy bien, Augusto, tenés ahí, ya tengo un puntito más, es las que se usan en odontología, ¿sí?
el spray que tiene un olor y un sabor riquísimo. A mí me gusta el olor. Y también puede ser el uso de geles anestésicos, viene en gel, sí, gel, ¿no? Que se usa, lo hacen los tactos, ¿sí? Para anestesiar un poquito la zona que es sensible, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un ejemplo. Y después le había nombrado las infiltraciones, obvio, ese es ya también es un ejemplo típico de anestesia local, una de las formas de aplicar anestesia local, infiltración, ¿sí? Y la otra que falta, son 3 formas, es tópica, infiltración, y la otra forma es aplicarla bloqueando, haciendo bloqueo, no infiltrando un tejido, sino bloqueando un nervio específico. Bien, y ahora vamos a empezar de nuevo con lo que me gusta a mí, con todas las peroratas, para descomprimir un poquito. Bueno, mirá, la anestesia, ¿dónde empezó? ¿Cuándo se empezó a usar anestesia? ¿Por qué? Bueno, otra cosa que nos dé el resto del mundo los americanos es que gracias a los incas que mascaban coca y se les quedaba dormida la lengua y la garganta cuando mascaban coca, es que empezaron a darse cuenta que la coca produce anestesia. ¿Vieron las películas de narcotraficantes? Cuando agarran con un cuchillo a ver si es cocaína, y lo prueban, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque es rica, ¿no? Pues sí, es rica, dicen que es rica, pero bueno, ¿qué pasa cuando les anestesia la lengua? Le ponen un poquito de cocaína en la punta de la lengua y les anestesia la lengua. Entonces, a ver si es de calidad la mercancía, como digan las películas. Bueno, en base a esto que vengo diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó? Bueno, se empezó a sintetizar, se hizo la cocaína, pero se hizo la cocaína con uso médico, ¿sí? Se empezó a usar la cocaína como anestésico, ¿sí? La topicaban en la córnea, o en la boca, los dentistas, para poder operar con las cataratas o poder operar, sacar una muela, ¿sí? Aplicaban anestesia, o la podían infiltrar un poquito, o la topicaban. ¿Qué pasó? Cuando la topicaban, generalmente no había problema, pero cuando la infiltraban, empezó a meterse en la sangre, y empezaron a agarrar el gustito. Y ahí es cuando, por eso se deja de usar la cocaína como anestésico, porque empezó a generar adicción a la sustancia. Era fines de 1800, principios de 1900, la cocaína no era ilegal. Freud era un cocainómano. Y no se usaba solamente aspirando, se usaba endovenoso. Las imágenes de cuadros no renacentistas, que sea rococó, bueno, 1700, 1800, creo que es lo mismo, capaz que voy a decir una burrada, pero tenían en cuadros también una cajita donde tenían el rapé. El rapé creo que era la cocaína, el polvo de cocaína. No sé si el rapé, tendría que googlearlo, si el rapé es lo mismo que cocaína. Pero se usaba mucho en la alta sociedad el rapé, aspirar rapé. ¿Sí? Así se llama. Después, lo vamos a googlear después, porque no sé si no estoy diciendo una burrada, pero creo que el rapé es cocaína. Y, bueno, yéndome del tema como siempre. Otra cosa, mirá, se lo sigo yendo el tema. Mirá lo que tengo acá. Este es un libro viejo. A ver si se ve. Si se ve el título, el manual Merck. ¿Sí? Merck es Merck Sharp and Down es una empresa farmacológica. ¿Sí? Merck, ¿sí? Fue el primer laboratorio que empezó a fabricar la cocaína. ¿Sí? Por eso, vulgarmente se la conoce como Merca. ¿Sí? ¿Por qué? Gracias a Merck. ¿Está? Bueno. Ahora se pueden drogar, pero con conocimiento de qué es lo que se está metiendo. ¿Sí? Bueno, no se droga. Seguimos. Bueno, ya a principios del siglo XX empezamos con los avances en cuanto a los materiales y ya se empezó a producir jeringa y aguja. Yo estoy hablando mucho del cuello, yo tengo poco tiempo para tener casa. Que eso es importantísimo, porque es una forma de administrar la anestesia local, ¿sí? Y después, variando, destilando la cocaína, empezó a descubrirse otros agentes anestésicos, como por ejemplo la lidocaína, que es uno de los que más se usa para anestesia local, que tiene el efecto anestésico o analgésico y no es adictiva, ¿sí? Bueno, acá drogas utilizadas. Esto sí se puede tomar, este cuadrito chiquito que está abajo, mirá,
no se los voy a tomar. Pero bueno, acá tienen los ejemplos de los agentes anestésicos locales más usados. Procaína, tetracaína, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína. Son todos parecidos, terminan en ina, ¿sí? Bueno, ¿en qué varían? En el tiempo en que empiezan a hacer efecto y el tiempo en que dura el efecto. Por ejemplo, el más conocido es la lidocaína, que tiene una acción bastante rápida, en 2 o 4 minutos ya se anestesió el tejido, y dura la anestesia local 40 a 60 minutos. Una horita sabés que ya tenés que terminar de operar, porque si no, el paciente o le tenés que infiltrar más, o tenés que bancarte los manotazos al paciente. La bupivacaína, por ejemplo, se usa mucho para las anestesias en las embarazadas, las intimación de la espalda, la raquídea, lo peridural, porque es más pesada, tiene una duración, un inicio de acción más lento, pero tiene una duración larga, mayor de 60 minutos, que uno puede trabajar tranquilamente en un parto o una cesárea. Esos serían los ejemplos. Y bueno, hay más rápidas y más largas en cuanto a su inicio de acción y al tiempo de duración, ¿sí? Pero bueno, el ejemplo, el estándar de la anestesia local es la lidocaína, básicamente. Sepan el ejemplo de la lidocaína y la bupivacaína. Son los dos extremos. Lidocaína como rápida y bupivacaína como lenta, pero mayor duración. Bueno, tiene todo su indicación, obviamente, ya dijimos que es para que no duela, y la contraindicación absoluta es si es alérgico a la anestesia. Siempre se pregunta, antes de meter algo en el cuerpo de un paciente, se pregunta, ¿usted es alérgico a algo, señor? Y hay gente que es tan guacha que te dice que es alérgico a los anestésicos. Ahí, trabajo el anestesista. Y le da otra cosa. Bueno, se usa material, como todo procedimiento quirúrgico, para poner anestesia, obviamente jeringas y agujas, ¿sí? El líquido anestésico, una gasita para desinfectar el campo, hay que tener una mesita y un carro de reanimación. Jeringas, y hay de todo tipo, de acuerdo al tamaño de la lesión que vayamos a operar. Si, por ejemplo, uno viene con una herida cortante de 1 centímetro, y capaz que con una jeringuita de 3 o de 5, la anestesia ya infiltramos todo el tejido. Si tenemos que sacar a lo mejor un lipoma que es más grande, ya a lo mejor usamos una jeringa de 20, de 10, de 50 es muy raro. Agujas, hay de todo tipo, tamaño, color, también esto después, no se lo voy a tomar, pero bueno, yo ya cuando veo la aguja, veo el colorcito de la aguja, ya sé qué tipo de aguja es. Las agujas verdes, largas, son generalmente las intramusculares o endovenosas, las que ya son naranjitas, son las subcutáneas, y después tiene distintos si son más cortas, más larga la aguja, cambia de color. Estas ya son las pediátricas, que son finitas y cortitas. Pero bueno, hay distintos tipos de agujas. La técnica bueno, siempre que hablamos de algo quirúrgico, tenemos que hablar de la limpieza, asepsia, antisepsia, limpieza de la piel. Cuando se infiltra, se hace un abón, ese bubón, está mal dicho, es abón la palabra técnica, cuando se infiltra anestesia se hace el globito en la piel, ¿sí? Siempre que infiltramos, antes de infiltrar y meter un líquido, tenemos que aspirar para ver que no estemos dentro de una arteria o una vena, porque una cosa es infiltrar la anestesia en la grasita que está bajo la piel, y otra cosa es infiltrar la anestesia dentro de una arteria o una vena que el paciente le va a dar un bloqueo, un paro cardíaco, ¿sí? Y antes de cortar, asegurarse que la anestesia ya hizo efecto, pinchar con una agujita para ver que el paciente no tenga dolor. A veces vienen marcas malas de anestesia que demoran mucho más del tiempo indicado en hacer efecto. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Todo quirúrgico, todo tiempo quirúrgico tiene su introducción, como es el lavado, ¿sí? Un armado del campo, desinfección de la piel de la zona, armado del campo, con compresas, con pinzas, ¿sí? Y el procedimiento sí que es, en este caso, la infiltración anestésica, que acá me estoy adelantando, pero algunos tipos de aplicación de anestesia. Esto es infiltración y generación del bubón o abón anestésico. Complicaciones, como todo medicamento, puede tener producir alergias. Mirá, se puede infectar el sitio de infección, se puede introducir el anestésico dentro de una arteria o una vena, lastimar un nervio, necrosar un tejido, que la anestesia sea poca, entonces sea inadecuada. O al contrario, que la anestesia dure más de lo ideal, o que se rompa la aguja, que hay un pedacito de aguja dentro de la piel. Y son complicaciones a nivel local, y complicaciones generales que el paciente haga una convulsión, en coma, una fiebre, una crisis, un paro, un shock anafiláctico, complicaciones generales, ¿no? Por el uso de anestesia. Así que hay que tener cuidado, no es una pavada. Y esto sí, esto es pregunta, ¿sí? Aparte de qué agentes anestésicos conoce, que puede ser lidocaína y bupivacaína, y qué diferencia hay entre cada uno, eso puede ser una pregunta, anoten, ¿sí?
Otra pregunta, ¿cuáles son los 3 tipos de aplicación de anestesia local? Ya me dijeron 2, tópica, epidérmica o mucosa, ¿sí? Local por infiltración percutánea o directamente bloqueo de una región, como dormir un nervio, ¿sí? El nervio de un dedo. Anestesia tópica, lo que hablamos recién, el spray, por ejemplo, o los geles, el gel de lidocaína. Esto también, por infiltración, hay distintos tipos de infiltración. Infiltración angular, después vamos a ver, pero imagínense un lunar, ¿sí? Para no pinchar tantas veces y rodeando el lunar, en lugar de pinchar 5 o 6 veces, se entra por un ángulo, ¿sí? Y se hace oblicuamente una infiltración, se retira parcialmente la aguja sin sacarla completamente y se cambia la dirección de la aguja y se hace un ángulo. Hay una infiltración en B, en ángulo, angular o en B, ¿sí? Aguja para acá y aguja para allá. Y después del otro lado de la lesión también. Aguja para acá y aguja. Entonces, con 2 pinchacitos infiltraste 4 lados de la lesión, ¿sí? Infiltración perifocal, que es lo que dijimos de ir rodeando con muchos pinchacitos, o infiltración lineal, que directamente tenés la lesión acá, te metés por debajo de la lesión y largás la anestesia solamente en una línea por debajo de la lesión. Y acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Esta es la lineal, una retirada, que nos metemos y hacemos la anestesia, vamos sacando, así como entramos, sacamos, en retirada. La infiltración angular o en abanico, entramos por un ángulo, infiltramos acá, sacamos casi toda la aguja, infiltramos acá, y del otro ángulo también. Y esta, la infiltración perilesional, ir pinchando, rodeando la lesión. ¿Está? Lesiones muy chiquitas se hace esta, lesiones medianas se hace el angular, y lesiones muy grandes, tenés que ir rodeándola, no te queda otra. La anestesia regional, esta es otra, que es el bloqueo de un nervio. ¿Está? A mayor escala sería, por ejemplo, la anestesia en la espalda, en la raquidia o peridural, porque se bloquean los nervios que salen de la columna, ¿sí? Sería un ejemplo de anestesia regional grosero, muy grande, pero básicamente es la que se usa para dormir, a lo mejor un dedito para sacar una uña, que le infiltras al lado del hueso que está el nervio, infiltras el nervio y se duerme el dedo. Bueno, si como infiltras el nervio, se duerme directamente el nervio, no las terminaciones, tiene mayor duración de acción. Y el riesgo es que, bueno, que estás pinchando un nervio. Lo podés lesionar. Este es un ejemplo de una anestesia regional o troncular, que se duerme el tronco de un nervio, se duerme esta parte que está sombreada. Y este es el ejemplo que le dije, la anestesia raquídea o peridural, que se duermen todos los nervios que salen de la columna. Bueno, la clase se terminó. Esto es, si quieren lo buscan, en la Antártida, en las bases de la Antártida, ahora tienen todo, pero a principios de 1900 o a mitad de 1900 lo que había no era mucho en base a quirófano. Sí, obviamente había médico, pero un médico para los otros pacientes, no un médico para operarse solo. Y bueno, generalmente el embarcado sabe que antes de embarcarse o irse a un lugar inhóspito, generalmente les indican que se operen de apéndice, ¿sí? Antes de embarcarse por mucho tiempo, irse a un lugar de forma profiláctica. Se opera el apéndice, se la sacan por las dudas, para que no le agarre en alta mar apendicitis y se muera, o para que no le agarre apendicitis en la Antártida cuando no tenían nada para operarse. Este es un ruso, muy famoso, Leonid Roygosov, bueno, se operó solo de apéndice con un espejito, obviamente sin usar guantes porque perdía sensibilidad. Bueno, se hizo un tajo bastante grande. Se perforó el ciego, el intestino, es un desastre, pero sobrevivió y la contó. Se operó con anestesia local. Un capo. Y, bueno, tengo unos minutos más. Vamos a ver unos videitos que después, bueno, vamos a ver si los puedo subir. Técnicas de infiltración, que había buscado. ¿Y este otro que era? Anestesia no, este es un bloqueo. Bueno, tópico ya como sabemos, la topicación, dijimos, el spray o el gel. Bueno, y acá vamos a ver una infiltración, un bloqueo, ¿sí? De un tronco nervioso. Para cirugía de uña encarnada, básicamente.
o cirugía traumatológica de mano, que te duermen a la altura de la muñeca o pueden bloquear el nervio del codo. Mira, esto es gel anestésico, ¿sí? Y ahí tienen la anestesia líquida, el lidocaína, jeringa, aguja. Fíjense la mesita, cuando arman una mesita con un campito estéril, todo lo enguantado. Eso debe ser un desinfectante, debe ser Pervinox, si es marrón, o salsa de soja. ¿Cuánto dura el video? Supongo adelantar. Son 3 minutos y medio. Estoy buscando a ver qué era el rapé. Que vos sabés que siempre me pregunté qué era, sabía que no existencia en los cuadros, porque leía alguna descripción de un cuadro, pero no sabía que era rapé. A mí es un pescado. Ah, mira, el rapé es un preparado a partir de las hojas de la planta de tabaco, secadas y molidas. Ya se aspiraban en el tabaco. Yo pensé que era la cocaína, bueno, mala mía. Rapé viene en francés, que es rallado. Tabaco tostado, puro, molido, que cae en forma de manera. Desde hace 2 años. Se sniffa, mirá. La palabra es sniffa. Mirá, pensé que era cocaína. Bueno, y ahí que se ve, limpiaron, desinfectaron con Pervinox e infiltran, pegado al hueso, buscando el nervio, ¿sí? Y se aspira para ver que no estemos adentro de una arteria y se va inyectando y se va retirando la aguja. Se hace de un lado y del otro, del hueso, para anestesiar las 2 partes del dedo. Eso es una infiltración regional o troncular. ¿Está? Cuando lo vamos a volver a ver, ¿qué hace? Bueno, eso no lo veo. Infiltra abajo el tendón. Cuando veamos uña encarnada, van a ver eso. Y lo mismo del otro lado. ¿Está? Ahí no infiltra una lesión, no es una infiltración local, sino que es un bloqueo regional. Se duerme una región grande, o un poquito más grande que un pedacito de piel. Se duerme todo un dedo. Bueno, básicamente eso. Vamos a pasar al otro, que era, a ver este. Qué cara de pastel en esa sonrisa. ¿Eh? Bueno, a ver acá. También, anestesia infiltrativa, infiltrar, acuérdense que puede ser lineal, en B o perilesional, rodeando. Ahí tenemos una jeringa de piel, una subcutánea, chiquitita. A ver qué tipo de infiltración hace. ¿Cuánto dura esto? 4 minutitos. Punción, se aspira para que no estemos en una arteria o una vena y se infiltra. Y se va retirando a medida que se infiltra. Eso ahí supongo que es, esto es el jabón que se forma, la ampollita, bubón. Y eso es una infiltración lineal. Ahora pasamos a la técnica en B o en rombo. Una aguja más grande. Entramos por un ángulo de la lesión y se hace en B. Un ángulo del rombo, se aspira, se infiltra y se va retirando. Y sin sacar la aguja del todo, se cambia de dirección y se forma la otra patita de la B. También se aspira, se infiltra y se retira. Y lo mismo del otro lado.
para completar el rombo. En abanico. Y en abanico debe ser en lugar de en B, va haciendo múltiples cambios de direcciones. Claro, ya le agrega una dirección más. Como patita de pato. Como pisada de pato. Fíjense que es sin sacar la aguja del todo, ¿no? Se cambia la dirección. Para pinchar una sola vez. La lineal que ya la describimos al principio. Intralesional. Ah, mira, esto bueno, cuando tiene la herida abierta. ¿Qué pasa? Se infiltra la grasa que está debajo de la piel. ¿Sí? Porque es menos sensible esa parte. Cuando vos perforás la piel de afuera hacia adentro con la aguja, estimulás las terminaciones nerviosas. En cambio, cuando vas por abajo las terminaciones nerviosas, no duele tanto. Esa no estaba descrita en el texto. Se usa muy poco igual, ¿eh? Y listo. Sumo amigo, muchacho. Bueno, chicos, eso es todo. Pueden hacer preguntas. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Bien, no se desconectó ninguno. O creo que se desconectó uno, no me fijo. ¿Alguna preguntita? Tienen 5 minutos para hacer preguntas. Por ahora ninguna, profe. Si no tenés ninguna pregunta es que dice todo. Nómbrame, a ver, un ejemplo de hilo. Monofilamento natural absorbible. Al lana. Estamos. El cálculo fue el primero que vimos. Che, ¿alguien tiene alguna preguntita? Les repito, de esta clase son 2 cositas que tienen que saber, ¿eh? La clasificación de las suturas, la diferencia de la anestesia local, qué tipo de anestesia local, o sea, tópica, infiltración o bloqueo, y de los agentes anestésicos más comunes, que son 2, que son la lidocaína y la bupivacaína, las diferencias que hay entre cada una. Una que tiene una acción rápida, otra más lenta, una que dura menos y otra que dura más. Mira, son 3 preguntitas. Toda esta clase de 1 hora que estoy dando, para 3 preguntitas. Más fácil no se la puedo hacer, ¿no? Bueno, chicos, después les cargo la grabación y les subo los videitos. Ah, no, los videitos no. Sí, se los voy a compartir también. Bueno, dale. Nos vemos el viernes. ¿Profe, va a subir el power? Sí, pero el power, viste, se desconfigura. Como lo tengo en el Office libre, se le subo el PDF mejor. Ah, sí, está bien. Viste que en la clase anterior, ¿viste la clase anterior? Sí, sí, la vi. Sí. Que te subí el PDF. Bien, puedes abrirlo y lo puedes imprimir y leer de ahí también. Sí, Profe, una pregunta. ¿Los exámenes cómo van a ser? Y si, como se está rumoreando, la semana que viene se vuelve a la fase 1, seguramente van a ser escritos online y múltiple choice, seguramente, como fue el año pasado. Supongo yo, tenemos que ver qué va a pasar, ¿eh? Porque yo no creo que vayamos a presencial, creo que vamos, al contrario, a volver a fase 1. En el caso de que sea presencial, ¿también va a ser multiple choice? Sí, también. Sí. Cuando somos muchos, y hago un escrito para todos, y si somos pocos, prefiero hacer una pregunta o 2 a cada uno y ver si saben o no.
Profe, yo no me pude conectar al principio, ¿se acuerda? ¿Qué? ¿La semana que viene estaría el examen? No, pará, ni la conocemos. No, ¿Vos querés un examen para vos, para Lucía? Mañana yo la semana que viene te hago un examen. No, porque mandaron como que iban a tomar exámenes y no entendí bien yo todavía. No habrás entendido bien porque la segunda clase no podemos tomar. Mandaron la fecha de Claro. especiales, ¿no? De Esas especiales. Ah, viste, no entendí. Yo digo, ya va a tomar examen, no entendía. Hay que interpretar un poquito más lo que sale. Ah, listo. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.